Y anoche dijimos que el temor a Dios es un freno si nosotros lo entendemos en el contexto de las Sagradas Escrituras. Así es. Y cuando el temor a Dios está en nosotros, pues Él nos va a mantener bajo en los parámetros correctos que honran a Dios. Anoche les dije que en una de las definiciones que yo le doy al temor a Dios es que es la más alta motivación para una conducta correcta. Hoy quiero poner delante de ustedes una definición más respecto a lo que es el temor a Dios. Y voy a hacer dos definiciones más sobre el temor a Dios para mí. Y digo que el temor a Dios es la fuerza determinante de la conducta encomiable o digna de alabanza del creyente delante de Dios y de los hombres. Repito, el temor a Dios es la fuerza determinante de la conducta encomiable o, para traducirlo en digno de alabanza, del creyente delante de Dios y de los hombres. Y una definición más que creo que vale mucho tenerla en cuenta es que el temor a Dios es mantener una constante conciencia de que los ojos de Dios me ven y sus párpados examinan sobre lo más íntimo de mi ser. El temor a Dios es mantener una constante conciencia de que los ojos de Dios me ven, sus párpados examinan lo más íntimo de todo mi ser. Anoche avanzamos un poco sobre lo que el temor a Dios nos es como freno, y yo les dije a ustedes que había muchas verdades que saltan a la luz cuando nosotros meditamos en ello. Entonces, cuando miramos algunos escritos bíblicos, como en el libro de Proverbios, donde aparece cantidad de veces la palabra temor a Dios, y en el libro de Eclesiastés, no solamente son los únicos libros, pero donde aparece, por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda los mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces uno podría decir que temor a Dios aquí es la finalidad. El temor aquí es la finalidad. Y cuando hablo de la finalidad es porque el texto dice que el fin de todo el discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo, o sea que es temor y finalidad. Cuando nosotros miramos atentamente lo que realmente nos lleva a honrar y a glorificar a Dios, es el temor a Dios. Él nos ubica, nos pone en la senda correcta. Luego, en el capítulo 23, versículo 17 del libro de Proverbios, dice la Escritura: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová en todo tiempo. Nota cómo el temor a Dios contrasta con las pasiones desatinadas de nosotros los seres humanos. El temor a Dios contrasta con las motivaciones equivocadas, contrasta con aquellas motivaciones y actitudes que van en contra de lo que honra al Señor, y incluso nos ubica dentro de un parámetro correcto, donde nos dice que no tenga nuestro corazón envidia de los pecadores. No hay por qué envidiar lo que ellos hacen, no hay por qué envidiar lo que ellos tienen. Por el contrario, el texto dice: antes persevera en el temor de Jehová en todo tiempo. O podemos decir: o vive siempre en el temor de Dios. Una palabra que en este contexto es muy saludable y muy necesaria, y es la traducción de la Biblia de Estudios de la Reforma,
que dice así: vive siempre en el temor al Señor. Esto es lo que debe de haber. A la luz de Proverbios, de Eclesiastés y de muchos textos, nosotros cuando abordamos el tema podemos mirarlo bajo diferentes contextos. Por ejemplo, yo diría que en el libro de Eclesiastés el temor a Dios contrasta con un tema que se repite mucho en el libro de Eclesiastés, y es la vanidad. Entonces uno podría decir que hay un contraste entre la vanidad y el temor a Dios. Cuando miro en el libro de Eclesiastés cuántas veces aparece la palabra vanidad, encuentro que el uso es aproximado entre 36, un poco más, un poco menos, 36 veces aparece la palabra vanidad. Literalmente, la palabra vanidad significa vapor, significa aliento o rocío, y es semejante a la frase que nosotros podemos decir cuando queremos molestar a alguien, o cuando miramos que alguien va en un rumbo que no sabe ni siquiera para dónde va y que su vanidad realmente no le presenta algo bueno. La frase correr tras del viento. Pues usted y yo sabemos que correr detrás del viento es lo más inoficioso que se pueda hacer. No hay rumbo fijo, no hay destino, no se va a llegar a ningún final. Correr detrás del viento es realmente necio, no es lograr un objetivo, no hay metas, no hay nada, porque usted y yo sentimos el viento, pero no sabemos ni de dónde viene ni para dónde va. Así que seguir el viento es nada. Esto es lo que es vanidad. Vanidad es semejante a esa frase correr tras del viento, toda vez que significa vapor, toda vez que significa aliento o rocío. En el mundo que nosotros vivimos, las vanidades abundan. De hecho, el escritor Salomón, cuando se refiere a la palabra vanidad, está contextualizándola en todo aquello que él quiso lograr, quiso alcanzar, porque hay un vacío en el corazón del hombre, y el hombre quiere llenar ese vacío con todas las cosas que se presentan en su caminar. A medida que va avanzando, el hombre busca la manera de llenar esos vacíos. Entonces, si se encuentra con diversiones, con recreaciones, con placeres, con dinero, con fiestas, con conocimientos, con el arte, con la cultura, con el hecho de ir de un lugar a otro, de conocer personalidades, de estar en conciertos, de escuchar la música, de practicar algún arte, de practicar alguna profesión, o de multiplicar las profesiones y buscar que encuentro en una, que encuentro en la otra, leer los muchos libros, comer mucho, gozar mucho, reír mucho, etcétera. Cuando usted y yo encontramos a Salomón en ese mundo, pues el Salomón nos dice mucho, y luego, tras de todo lo que está probando, como está tratando de llenar los vacíos que hay en su corazón, se encuentra que nada de eso le llena. Por un momento puede sentir algo de satisfacción, pero luego no le llena. Entonces él termina diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es vacío, todo es un viento, todo es un aliento, todo es como el rocío, todo es como correr tras el viento. La palabra vanidad se traduce con varias palabras que tienen varios matices en la escritura. El rey Salomón lo hace sentir así. Entonces, si usted quisiera mirarlo, pues usted va a encontrar que la búsqueda, la palabra vanidad puede llamársele, en la búsqueda que Salomón tuvo, es como la búsqueda de algo de valor duradero en el mundo caído, pero que no se encuentra. Así que cuando encontramos a él está diciendo que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora, dicho, podemos decir entonces que para el escritor y para muchos, y nosotros deberíamos saber esto, que vanidad significa algo que no tiene mucho valor, porque no dura mucho tiempo, es imposible obtenerlo.
Ese es el caso de vanidad. Significa algo que no tiene mucho valor porque no satisface, significa que no tiene valor porque no produce lo que se espera. Se habla de que la vanidad no tiene mucho valor porque es algo sin sentido, es confuso, y esto es lo que se va y se da en el tiempo. Pero cuando entramos a mirar y a contrastar ese término de vanidad con el temor a Dios y nos centramos a mirar qué es el temor a Dios, encontramos que el temor a Dios es lo que le dije al comienzo, es la más alta motivación para una conducta correcta, es un freno, como lo estábamos hablando ayer. El temor a Dios es la fuerza determinante de la conducta encomiable de cada creyente delante de Dios y delante de los hombres. Es mantener una conciencia de que sus ojos me ven y sus párpados me examinan cada momento. Es tener claro cuál es la finalidad del hombre, y entonces cuando miramos todo eso nos va a permitir crecer. Voy a entrar a que miremos por contexto y definamos algo del temor a Dios. Ya, por ejemplo, por contexto les dije lo que el capítulo 12 de Eclesiastés, versículo 13, nos dice, cuando le digo que habla de temor y finalidad. Pero abordémoslo en un orden en el que aparece en el libro de Eclesiastés, si puede hacerlo. Mire conmigo el capítulo 3, perdón, versículo 14. Cuando miramos Eclesiastés, otra vez le digo, capítulo 3, versículo 14, nos encontramos con la siguiente expresión que Salomón nos deja marcada en este texto. Capítulo 3, versículo 14. Nos dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perfecto. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Bueno, él ha venido hablando de varias cosas. Si usted y yo miramos que Salomón usa varios verbos, por ejemplo, el versículo 11 dice que todo lo hizo hermoso. Luego, cuando él llega al versículo 14, dice que ahora entiende que Dios hizo todo perfecto. Entonces, por un lado, él llega a entender que todo lo que Dios hizo es hermoso. No hay nada que nosotros podamos añadir o quitar a esa hermosura que Dios ha hecho. Todo lo hizo hermoso, y dice el texto claramente que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho, que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Luego añade otro verbo, he conocido, que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien. Y también que es don de Dios que todo hombre coma, beba y goce del bien de toda su labor. Pero cuando llega el 14 dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. O sea, todo lo que Dios hace será perpetuo, dice el texto bíblico. Y luego nos dice a nosotros que sobre ello no se añadirá, ni de ellos se disminuirá nada. Y lo hace Dios para que delante de Dios teman los hombres. Si algo es perfecto y no se le puede añadir, ni se le puede quitar, entonces tendremos que decir que esto no tiene variación, que lo que Dios ha hecho no tiene variación, que lo que Dios ha hecho no se puede variar para nada. Lo que Dios ha hecho va a quedar tal como Dios lo hizo, lo cual nos lleva a una palabra conocida que es inmutabilidad. Cuando entendemos claramente sobre la inmutabilidad en el contexto del temor de Dios, entonces podemos decir que aquí el temor de Dios está contextualizado en lo inmutable. Lo que Dios ha hecho, nosotros no lo podemos variar. Hay quienes de nosotros que deseamos que las cosas que vemos fueran diferentes y soñamos y esperamos que sean lo que nosotros queremos.
Lo quieren los hijos, lo quieren los padres, lo quieren los adultos, los ancianos, lo quieren los cónyuges, lo queremos todos, de que las cosas sean de acuerdo a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros pensamos. Ahora, tú y yo tenemos que entender que en ese contexto, usted y yo somos limitados para lograr entender todo, porque tenemos una mente finita, y comparar nuestra mente finita con la mente infinita de Dios, pues estamos en mucha desventaja. Por eso claramente el Señor puede decirnos a nosotros: mis pensamientos no son sus pensamientos. Como son más altos los cielos de la tierra, como son más altos que cualquier cosa, pues así son mis pensamientos más altos que sus pensamientos, lo cual nos muestra a nosotros que hay una gran desventaja. Nosotros estamos limitados totalmente. Y bien, nosotros debemos entender que nosotros somos limitados frente a Dios, porque nosotros somos creación, no somos creadores, somos su creación. Ahora, Dios nos dio a nosotros el honor de crearnos con honra y gloria. Sin embargo, nosotros somos limitados, tenemos una mente finita, no infinita. Por lo tanto, no todo lo podemos entender, no todo lo podemos percibir, no todo lo podemos encerrar en palabras, no todo lo podemos encerrar en pensamientos, no todo lo podemos encerrar en ideas, no todo lo podemos encerrar en planes y en proyectos, no todo. Y escucha esto, cuando miramos esto, entendemos aún que como somos formados, Dios sabía cómo íbamos a ser, cómo iba a ser nuestro físico, nuestro color, el color de ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, Dios lo sabe. Y el escritor, en medio de todo lo que ha venido analizando de la vida y en medio de todo lo que ha venido comprendiendo en un mundo donde la vanidad era para él que se evaporaba, comenzó a ver que había algo que tenía mucho sentido y entendió esto. Dice el texto: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Es Dios quien hace las cosas perfectas. Nosotros los hombres podemos hacer muchas cosas, pero todas las cosas son pasajeras. De hecho, todo lo que se da en este mundo es pasajero. Nada es permanente. Ni siquiera aquellos hombres y mujeres que se plantan y forman proyectos enormes para generaciones enteras, ni siquiera pueden pensar que eso va a ser perfecto. Y la idea es que todo va a cambiar, todo cambia. El único que no cambia es Dios. Por lo tanto, lo que Dios hace tampoco cambia. Lo que Dios hace es perfecto. Y cuando entendemos claramente que Dios lo hace, entonces usted y yo, si tenemos temor a Dios, lo que estamos llamados es a tener respeto, a honrar a Dios por lo que Dios ha hecho, a honrar a Dios por la manera como nos hizo, por la manera como nos creó, por la manera como Dios está proyectando. Cuando usted y yo honramos a Dios por todo lo que Dios hace y que sabemos que eso no va a tener cambio, no se va a añadir ni se puede disminuir. Bueno, nosotros queremos añadir muchas cosas y nosotros queremos disminuir. De hecho, estamos en un mundo donde muchas personas hoy se quitan y se ponen cosas en su cuerpo. De la misma manera es su forma de proyectarse. Hay quienes quieren cambiar todas las cosas a su amaño. De hecho, encontramos en medio del mundo hombres y mujeres que están cambiando totalmente lo que Dios hizo de ellos. Pero cuando un hombre y una mujer hacen estas cosas, lo que nos evidencian es que no están conformes con lo que Dios ha hecho. Y al buscar cambiar las cosas e ir en contra de lo que Dios ha hecho, lo que hacen es que van viviendo una vida acorde a lo que ellos piensan y sientan. Por lo tanto, no podemos decir que hay temor a Dios, toda vez que el texto dice que lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Esto es lo que nosotros tenemos que mirar con claridad. Todo lo que Dios hace es hermoso, ojo, porque lo entendemos desde el versículo 11. Todo lo que Dios hace es hermoso en su tiempo.
Luego Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre y por eso el texto dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Pero también el escritor llega a decir, he entendido. Entonces, he conocido, el versículo dice, he conocido y luego dice, he entendido. Cuando usted y yo entendemos y conocemos, debemos tener el temor de Dios en el corazón porque Dios lo que hace es perfecto. El temor a Dios nos regula para no irnos a extremos, para no violentar, para respetar y honrar a Dios en todo lo que Dios hace. Bueno, alguien diría, entonces estoy llamado a que todo lo que pasó en mi vida de desgracias y todo, eso nunca va a cambiar. Bueno, lea el versículo 15. Y el versículo 15 le dice claramente que aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Y ahí tenemos una proyección divina en la que Dios está listo para obrar en aquellas cosas que trajeron daño a su vida, que trajeron dolor a su vida, que le marcaron. El Dios del cielo dice que lo que fue ya es, no se puede llorar sobre la leche derramada. Y lo que ha de ser fue ya, pero hay una cosa que Dios hará. Dios va a poner en orden todas las cosas. Dios se va a glorificar y va a organizar las cosas en el orden correcto, porque todo lo que hace Dios es perfecto. Todo lo que Dios hace, y cuando nosotros nos dejamos guiar en lo que Dios quiere, las cosas van a ser a la medida de Dios y no a la medida nuestra. Ahora, cuando usted y yo entendemos que algo es perfecto, es aquello que está fuera de la mente, es aquello que está escondido, nosotros no lo podemos mirar. Eclesiastés nos deja ver esta realidad y nos muestra que no hay manera de entenderlo todo, pero cuando tememos a Dios, nos ajustamos a lo que Dios ha dicho. Cuando tememos a Dios, nos asentamos. Cuando tememos a Dios, nos frenamos para no ir a ser necios, para no excedernos en cosas que no tenemos que exceder y esperar en Dios, honrándole, exaltándole en todo momento. Luego, cuando usted y yo seguimos leyendo la escritura, nos encontramos con un segundo texto, y si lo puede mirar en este momento en Eclesiastés 5:7, y lo puedes ver, dice claramente, porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades, mas tú, ojo, mas tú, o sea, tú sin embargo, teme a Dios. Si se quiere, para ser más claro, mas tú teme a Dios. O puede decir, mas tú, sin embargo, teme a Dios. Lo leo otra vez. Claramente lo que el texto nos dice en Eclesiastés, donde estamos ahorita en el 5:7, dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Y yo lo leo, porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades, mas tú, sin embargo, teme a Dios, o tú teme a Dios. ¿Qué es lo que el texto nos muestra? Nos muestra claramente que aquí hay algo muy interesante. Es que cuando nosotros miramos el contexto de estos versículos, nos hablan claramente del versículo 4. Dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y que no que prometas y no cumplas. Dice esto, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y el que destruye la obra de tus manos. Dice claramente el versículo 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. ¿Qué es esto que estamos viendo en este versículo? Pues hermanos, aquí está el temor y la comunicación. Nosotros los seres humanos a veces no nos medimos para hablar. Hablamos mucho.
Incluso una buena oratoria es muy excelente. Y hay personas que tienen una buena oratoria, hay personas que quieren decir todo lo que sienten y hablan de todo lo que creen y todo lo que viene. Y a veces decimos con la boca muchas cosas y prometemos y anunciamos cosas. Es más, hacemos promesas a Dios, hacemos promesas al mundo y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y pensamos que por el hablar y hablar y hablar estamos haciendo bien. Pero el texto nos coloca frente a una realidad, es que la persona que teme a Dios está más atento para oír que para hablar, está más atento a reflexionar que a hablar. El temor a Dios nos pone freno a la lengua, nos pone freno para no excedernos en hacer promesas a la ligera, para no hacer votos a la ligera, para no hablar tanto a la ligera, para tener control sobre lo que hablamos y sobre lo que decimos. Es muy importante que nosotros entendamos que el temor a Dios regula hasta nuestras comunicaciones. Ahora, por eso hablamos de poner freno. Vamos a llegar hasta acá y vamos a orar. Y luego vamos a retomar un poco sobre esto que debe de ser de importancia para nosotros en cuanto a lo que se requiere